¿Cuántas vacas crees que se necesitan para producir un solo litro de leche condensada? Seguro que tienes una cifra en mente, pero la realidad te sorprenderá. Se necesitan al menos 3 vacas para obtener la cantidad de leche suficiente. Y eso es solo el comienzo. Hoy en Forja Mecánica vamos a descubrir cómo se hace la leche condensada. Desde la ordeña hasta el envasado, pasando por procesos como la evaporación y la adición de azúcar. Pero ojo, este no es un simple proceso de endulzar y envasar. Hay toda una ciencia detrás que garantiza su textura, sabor y durabilidad sin refrigeración. Y aquí va el primer dato curioso. La leche condensada puede durar años sin refrigerarse gracias a su alto contenido de azúcar. ¿Sabes por qué ocurre esto? Quédate hasta el final porque vamos a descubrirlo juntos. Todo comienza en la granja, donde la leche se obtiene de las vacas con estrictos controles de higiene. Se puede ordeñar manualmente, pero en la industria se utilizan máquinas especializadas que imitan la succión del ternero. Pero, ¿cómo lo hacen? Estas máquinas crean un vacío controlado que permite extraer la leche de forma continua, sin causar molestias al animal. De hecho, las vacas lo prefieren porque es más cómodo y rápido. Y aquí va otro dato curioso. Una sola vaca puede producir hasta 30 litros de leche al día. ¿Te imaginabas que fuera tanto? Después, la leche se enfría rápidamente a 4 grados Celsius para evitar el crecimiento de bacterias y se transporta en camiones cisterna refrigerados hasta la planta de procesamiento. Pero no es solo meter la leche en un camión y ya. Estos vehículos tienen sensores de temperatura y sistemas de calidad que monitorean el producto en tiempo real. Y así se asegura que llegue en perfectas condiciones. Ahora dime, ¿alguna vez te habías preguntado todo lo que pasa antes de que la leche llegue a la fábrica? No te puedes imaginar el volumen de leche que se mueve diariamente en una industria como esta. Es increíble. Una vez que la leche llega a la fábrica, pasa por filtros especiales que eliminan cualquier impureza. Luego, se ajusta su composición para obtener el nivel de grasa ideal, dependiendo del tipo de leche condensada que se quiera producir. ¿Sabías que este ajuste influye en la textura final del producto? Aquí viene un paso clave, la pasteurización. La leche se calienta entre 72 y 85 grados Celsius durante unos segundos para eliminar microorganismos perjudiciales. Pero ojo, esto no es solo calentar y ya. Este proceso está cuidadosamente controlado para mantener intacto el sabor y los nutrientes. Imagínalo así, es como hervir agua para eliminar bacterias, pero en este caso, hay que hacerlo con precisión para no alterar la calidad del producto. Y lo mejor de todo, este procedimiento permite que la leche dure más tiempo sin necesidad de conservantes artificiales. ¿Te imaginabas que un simple cambio de temperatura podía hacer tanta diferencia? Ahora llegamos al corazón del proceso, la evaporación. Aquí, la leche se introduce en enormes evaporadores al vacío, donde se reduce la presión para que el agua se evapore a temperaturas más bajas. Pero, ¿por qué al vacío? Porque así evitamos que la leche se queme o pierda su sabor característico. En este paso, se elimina hasta el 60% del agua, concentrando los sólidos y dándole a la leche condensada esa textura espesa y cremosa que todos conocemos. Este paso es clave para lograr la consistencia adecuada sin alterar la composición láctea. ¿Te imaginabas que el secreto estaba en quitarle agua? Bien. Ahora llega el momento donde todo empieza a tomar forma y sabor. A la leche evaporada se le añade un jarabe de azúcar, que representa entre el 40% y el 45% del peso total del producto. Pero ojo, el azúcar no solo endulza, también actúa como un conservante natural. Pero, ¿cómo lo hace? Reduce la actividad del agua e impide el crecimiento de microorganismos. Por eso la leche condensada se mantiene tanto tiempo sin refrigeración. Un dulce truco de la química. Pero falta algo más. La mezcla de leche evaporada y azúcar pasa por la homogeneización. Aquí es donde la leche condensada adquiere su suavidad inconfundible.
Durante este proceso, los glóbulos de grasa se descomponen en partículas más pequeñas para obtener una textura suave y uniforme, y a su vez, evitar la separación de sus componentes. ¿Te imaginas que sin este proceso la leche condensada podría separarse en capas? Aquí hay un detalle curioso. La lactosa, que es el azúcar natural de la leche, tiende a cristalizar con el tiempo. Pero, ¿cómo consiguen que esto no pase? Para evitar la formación de cristales grandes de lactosa, el producto pasa por un proceso de cristalización controlada, donde se agregan pequeños cristales de lactosa que sirven como semillas. Así se garantiza que la textura sea siempre uniforme, perfecta, sin grumos ni residuos. Una vez completados los procesos anteriores, la leche condensada se enfría rápidamente para estabilizar su textura y sabor. Luego, se deja madurar por un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que todos los ingredientes interactúen y potencien el sabor final. Finalmente, llegamos al envasado, un paso crítico pero clave para garantizar la calidad del producto. Todo se hace en ambientes asépticos, evitando cualquier tipo de contaminación. Dependiendo del destino, la leche condensada se envasa en latas, tubos o bolsas plásticas, listas para llegar a nuestras casas. Increíble, ¿verdad? Un proceso lleno de ciencia y precisión que transforma la leche en este producto icónico. ¿Te esperabas que llevara tantos pasos? Pero espera, porque la historia de la leche condensada no termina aquí. Detrás de este dulce producto hay datos sorprendentes que quizás no conocías. Desde su invención hasta sus usos más inesperados, aquí te dejamos algunas curiosidades que te van a sorprender. La leche condensada fue inventada en 1856 por Gail Borden como una solución para conservar la leche sin necesidad de refrigeración. Esto revolucionó la industria alimentaria y fue clave en la alimentación de soldados durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Es un ingrediente esencial en la repostería de muchos países. En América Latina, por ejemplo, se usa en postres como la torta tres leches y el flan. En Vietnam, la leche condensada se usa como base para el famoso café vietnamita. Se mezcla con café fuerte y se sirve con hielo, logrando un contraste de sabores delicioso. ¿Sabías que también se usa en algunos licores cremosos? Su dulzura y textura son ideales para mezclar con alcohol y crear bebidas como el famoso Baileys. Y así es como se hace la leche condensada. Un proceso fascinante donde la ciencia y la tecnología garantizan ese sabor dulce y cremoso que tanto disfrutamos. ¿Te imaginabas que el proceso era tan complejo? Ahora dime, ¿a ti te gusta? ¿Cuál es tu marca favorita? Si te ha gustado descubrir cómo se hace la leche condensada y quieres seguir explorando cómo se fabrican todas las cosas que usamos cada día, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.